8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la doctora Stephanie Macías, experta en estrategia de comunicación de Buró Estratégico, que nos ilustra periódicamente con sus análisis. Hoy queremos hablar, y le hemos escuchado ya desde el domingo, reflexiones a la doctora Macías respecto del significado del triunfo amplio del no. Mucho se reivindica hoy estos resultados y la derrota del presidente Noboa en esta consulta popular y referéndum. ¿Qué deja este resultado? ¿Por qué ganó el no y qué le deja al gobierno? Muy buen día, doctora Macías. Hola, buenos días, gracias por la invitación como siempre. Desde el día domingo que pasó esto, venía haciendo esta metáfora que es, si bien es cierto te metieron 4 goles, sigues estando primero en la tabla. Y estar primero en la tabla representa que has ganado la mayoría de los partidos a los cuales te has presentado. Esto para poner en contexto, no es que estás último en la tabla y estás sufriendo el descenso a otra categoría. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, él no ganó irrefutablemente, él sí sobrevivió. ¿Y por qué digo sí sobrevivió? Porque en muchas partes y en muchas preguntas, el sí todavía mantiene un 38-40%. Esto nos refleja que el gobierno, si logra identificar los malestares, tiene un músculo robusto para no solo reivindicar, sino reconectar. Y aquí viene la siguiente tesis que él decía, que es, él no tiene matices. Por supuesto podemos discutir y usted me va a decir, Stephanie, no es no. Y yo le voy a decir, sí, pero hay un no crítico, hay un no así, hay un no anti-establishment y hay un no... Especialmente quiero dejar claro esto. Cuando veamos más adelante y analicemos por provincia demográfica, vemos un no de rechazo, pero no de ruptura. Y esto es importante porque significa que el gobierno todavía tiene herramientas para reconstruir y reconectar. Vamos con el desglose de las respuestas amplias a favor del no. Por ejemplo, la primera pregunta, la derrota del sí a lograr ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Quizás pegó mucho la desinformación, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos y leíamos en redes sociales cuando se decía, van a venir los gringos y van a destruir Galápagos, pero escuchamos a estudiantes universitarios, es decir, ¿cuánto impactó eso? Muchísimo, y de hecho hace 2 semanas que me invitó, hablábamos de una de las cosas que estábamos viendo en redes, que era el empoderamiento ciudadano, ya que los jóvenes no estaban esperando una narrativa, un eslogan para repetir o replicar. Lo que estaban haciendo es generando sus propios contenidos basados en sus narrativas. Y con esto, en el informe Buró Estratégico, hacemos un análisis sobre la derrota del sí en la pregunta sobre las bases y hacemos una conclusión que no es un rechazo a la cooperación militar ni a Estados Unidos. Es una consecuencia de una combinación simultánea de factores que se potenciaron entre sí. La narrativa emocional de Galápagos convertida en un símbolo de soberanía, la ambigüedad de algunas vocerías que dejó espacio para dudas, la activación territorial y digital de organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles y comunitarias, un ecosistema digital saturado de desinformación y la prudencia institucionalista del votante urbano que rechazó riesgos constitucionales sin claridad, un voto correctivo que rechaza las formas y la falta de pedagogía. El país dijo no a la cooperación, el país no dijo no a la cooperación, dijo no así, no ahora y no de esta manera. Es un voto de cautela, no un voto de ruptura, un límite, no una fractura. ¿No hubo falla en la comunicación para explicar didácticamente lo que implicaba? ¿Cómo se puede entender la segunda y tercera pregunta de una reforma parcial en la estructura política? Que se diga, no, queremos seguir viviendo con 233 movimientos y organizaciones políticas, muchas de ellas que se han prostituido, o que no se reduzca la Asamblea Nacional, que no goza de buena imagen, de 151 a 73.
Bueno, las dos preguntas representaban, especialmente para los jóvenes, recordemos que los jóvenes de 18 a 29 años representan el 30% del padrón electoral. Esas dos preguntas eran las insignias para ese voto catártico, de ese voto punitivo de estoy en contra del establishment. Y se asumía que él sí iba a ganar holgadamente porque era todo lo que estaban en desacuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a ver más adelante cuando comencemos a identificar y desglosar las cifras, que el votante priorizó el establishment actual, o sea, identificó al gobierno como el establishment al cual querían rechazar y dejó a la asamblea y a los políticos tradicionales un poco en un segundo plano. Eso más o menos fue lo que sucedió, porque al final del día el estudio del comportamiento electoral histórico de los jóvenes habla que los jóvenes rechazan la política y responsabilizan de su realidad al status quo. Pero en su momento el status quo se visualizaba a los políticos tradicionales, a la asamblea. Hoy, frente al vendaval de información y la efervescencia de la campaña, la narrativa logró identificar al gobierno como ese status quo responsable de su realidad, y a ese fue que rechazaron. ¿Cómo entender, por ejemplo, que dirigentes políticos que hacen campaña por el no, que están señalados por mal utilizar recursos del Estado para las organizaciones políticas, hayan triunfado con el no, pese a las irregularidades que cometieron en el manejo de esos recursos en un partido? Porque lastimosamente en este nuevo mundo digital de nativos digitales, no es solo quién lo dice, cómo lo dice, sino dónde lo dice. Y las plataformas hoy han logrado proliferar y multiplicar los mensajes sin caras. Si algo tenemos que aprender, y yo digo rescatar de esta campaña, es uno, esta victoria no tiene dueño. Es el dueño de impulsar el no, son múltiples organizaciones estudiantiles, sociales, ambientales que se activaron con una campaña en redes. Dos, el empoderamiento ciudadano, en la cual el ciudadano tomó control de su narrativa y usó sus plataformas para multiplicar su mensaje. Y tres, la pregunta de la constituyente, yo rescato que hace tiempo no veíamos a las universidades activarse con foros, generación de foros de discusión, de diálogo. Los medios invitaron constitucionalistas a favor y en contra. Las redes sociales estuvieron plagadas de gente a favor y en contra argumentando, cuando normalmente en las redes, lastimosamente, lo que hay es epítetos y descalificaciones si estás a favor o en contra del tema. Hoy vimos un debate, ojalá que nos dure bastante, pero vimos un debate con altura. A veces argumentando con mentiras. Como esto de la ayuda militar extranjera. No, me refiero a la parte de la constituyente. Creo que hubo un nivel que no veíamos hace tiempo de discusión, no solo en medios, en foros, todas las universidades invitaron foros, y tú veías en Twitter, veías hasta en TikTok, abogados jóvenes diciendo este artículo sí, la constituyente no por acá. Había argumento, a pesar que estuvieses en desacuerdo o a favor, había sustento, y eso es rescatable. En resumen, con esta pérdida de casi 20 puntos en promedio en cada una de las preguntas, ¿fue un voto en contra del presidente o no al contenido de las 4 preguntas? Yo por eso decía que es un no con matices, porque dependiendo de la provincia donde lo veas, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Históricamente, y nosotros en Buró hacemos mucho este análisis de comportamiento electoral. El comportamiento electoral de las mujeres representan el 50.1 del padrón. Las mujeres tienden a, cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, votar por certeza y estabilidad. Entonces vamos a tener que ver en las ciudades en las cuales hay un voto de mujeres, si el voto fue porque hay mucho caos y incertidumbre, porque me hace mucho ruido las preguntas y prefiero, frente a la sorpresa y la incertidumbre, frente a la duda, votar no, o voté no porque rechazo las formas de la consulta o rechazo al gobierno. De nuevo, hay muchos matices de no, hay un matiz crítico, hay un matiz de rechazo y hay un matiz que dice no así, no hoy, no en este momento.
Lo cual no significa que pierde el respaldo el presidente. Por eso mantiene un capital del 40%. Y el argumento es que si tú comienzas a identificar los no, por supuesto hay un no de total ruptura, pero hay un no de rechazo a la constituyente, rechazo a la consulta, rechazo a lo que está pasando hoy, a la coyuntura, pero todavía el gobierno tiene mucho que construir y reconstruir. Y con esos números del sí, por eso decía los matices del no y el sí que sobrevivió, porque sobrevivió 38, 40% dependiendo. Pero definitivamente el gobierno, esto ayuda, como volvemos a la metáfora del fútbol, a identificar, que ya lo está haciendo, quiénes son tus jugadores, qué hay que fortalecer, quiénes son los jugadores de la cancha contraria, porque habían muchos que antes de la constituyente no habían. Hay que visibilizar quiénes son estos nuevos líderes que están llevando un mensaje de insatisfacción y de molestia para escucharlos. Lo ideal sería que el presidente los identifique, los invite y les diga, te he escuchado, cuéntame qué está pasando, qué estás viendo tú que no vimos. Creo que es importante y aparte prepararse para los siguientes partidos, porque en 3 años de gobierno definitivamente van a venir nuevos partidos, y también volvemos a que la Asamblea vuelve a tener un papel preponderante, ya que si no va a haber constituyente, tocará al gobierno identificar en la medida de los posibles qué reformas o qué proyectos puede presentar para seguir avanzando en su proyecto de país. Un llamado de atención al presidente de la República para que haga resiliencia, cambios, enderece sus políticas. Creo que, por supuesto, es un llamado de atención a... sentimos que no estamos siendo escuchados, sentimos que estamos desconectados. ¿Qué hacemos? Y hay una dicotomía aquí, porque si cuando hemos hablado en las múltiples invitaciones que gracias me ha dado, decimos es un gobierno de territorio, es un gobierno que está pendiente. Pero ¿qué pasó cuando hay territorio, pero no necesariamente hay conexión? Entonces creo que van a tener que tal vez plantearse lo que en su momento hacían, que eran los gabinetes itinerantes. Ir todo el gabinete provincia por provincia para no solo escuchar sus preocupaciones, sino identificar dentro de la gestión pública qué proyectos hay para la provincia, qué se está haciendo, cómo se está avanzando, para ir de lugar en lugar, para ir escuchando no solo al ciudadano de a pie, sino en colectivo qué necesidades tiene. Ahora, en el otro lado de la orilla, el triunfo de quién es esto, porque ya vimos ayer en la Asamblea exhibiendo la Constitución cuestionada, que tiene muchas críticas, la de Montecristi. Ahora quieren enarbolar el triunfo, por ejemplo, de RS5 y otros líderes que estaban casi sepultados políticamente. Definitivamente, cuando gana el no y el gobierno apadrinaba y empoderaba el sí, por supuesto la oposición va a abanderarse y va a tratar de tomar posición sobre esto. Pero la realidad hoy es que los movimientos sociales y los jóvenes lograron posicionar mensajes, y muchos de ellos proliferaron. Cuando usted mencionaba al inicio del programa lo de Galápagos, el presidente dijo que pudiese ser en Baltra, y después dijo no va a ser en Baltra, puede ser en Esmeraldas, en Santa Elena o Manabí. Y Manabí, y de repente seguía esta proliferación de mensajes porque había calado tan fuerte que creo que tenían que repetir todos los días que no iba a ser en Galápagos para ver si de alguna manera se desestimaba esta mentira 1000 veces dicha se vuelven verdades. En redes, especialmente en TikTok, había unos contenidos profundos, emotivos. Hablábamos la vez pasada de los contenidos. Resurgió el cóndor. El cóndor enarboló el no, y muchos de los contenidos de este empoderamiento ciudadano de los chicos jóvenes que sacamos el cóndor como identidad y como símbolo patriótico. De ahí tuvimos a la tortuga George de nuevo hablando, y la inteligencia artificial. No nos olvidemos que si de algo también podemos tener lecciones sobre esto, más allá de los resultados, es la incorporación de inteligencia artificial de la mano de los jóvenes empoderados generando sus propios contenidos. Esto me pareció interesantísimo. Y miren que caló tanto que él no llegó no solo a penetrar, sino a ganar. Ahora, ¿no cree que falló, Stephanie, la comunicación y también la estrategia? Por ejemplo, aquí donde usted está sentada, le pregunté al presidente cuáles son los temas de llegar a la constituyente.
y él dijo, no le voy a dar, sino primero que se convoque a la constituyente y luego se hablará. Lo único que adelanto es que sería una constitución de alrededor de 180 artículos. Pero resulta que días después comenzó a hablarse el tema de las bases, el tema... ¿Por qué introducir un tema impopular que es muy delicado, como el pasar el sector de la salud del IES, en donde hay 3.800.000 de ecuatorianos entre afiliados y jubilados? Un tema muy sensible. Metieron el tema, desinformaron, porque esa fue la verdad, que se iba a eliminar el los décimos sueldos, tercero y cuarto, cuando la ministra, hoy exministra, aclaró que eso no dijo, pero ya se regó que se eliminaba los décimos sueldos. ¿No fue un error de estrategia en eso? Meter temas sensibles como el del IES en un debate cuando ni siquiera se sabía si había constituyente. Yo creo que es difícil o es fácil llorar sobre leche derramada. Yo creo que aquí hay que tomar las lecciones. Las lecciones, uno, es entender que frente a la incertidumbre hay un votante histórico que frente a la duda y la incertidumbre vota a favor de la estabilidad. Eso, uno, desde un punto de vista de comportamiento electoral. Dos, es mucho más fácil tener disciplina de mensaje cuando estás en campaña, porque en campaña tienes un solo candidato y los voceros se activan de acuerdo a la semana temática que se ha escogido en la estrategia. Cuando estás ejerciendo la función pública, tu agenda no solo es la agenda estratégica, sino la agenda que demanda el día a día. Mire lo que pasó con la ministra de Educación, con Alegría Crespo, en el cual la Corte le exigía que haga un pronunciamiento sobre el manual de manejo de los chicos trans, y esto también generó una ola de no solo comentarios, sino un manejo de esta información. Entonces, sí es difícil manejar una disciplina de mensaje y estrategia en la función pública. Creo que esto deja muchas lecciones, deja las lecciones de sí van a tener que tener no solo una metodología para entender la activación de los voceros, porque si bien es cierto, si retraes a los voceros, usted y los medios van a decir, hay tantos temas de coyuntura y los ministros y los voceros no se están activando, porque normalmente lo que se hace... Los ministros, porque ha habido unos que han atendido y otros que no. Claro, pero es que lo que pasa es que frente a esto hay muchos que optan por el facilismo, que es frente a una campaña, por miedo a meter la pata o miedo a hacer ruido de mis temas a la campaña, mejor no hablo. Pero yo creo que... Pero para eso les nombraron, están en la vitrina pero pública. Para eso tienes que tener una estrategia en la cual haya no solo mensajes, sino mensajes generales, y haya lo que se llama semana temática. No importa en qué cartera de Estado estés. Y eso no hubo en el gobierno. Tal vez puede haber ido, pero había tanto rumor y había tanta ambigüedad. Y especialmente eran 15 días. En 15 días no se logra mucho en cuanto a comunicación. Y algo también pero hay que... la oposición, proliferó. Y también es cierto que es importante hablar no solo de las formas, sino de los fondos, los contenidos. Y venía de... Hemos hecho este análisis 1000 veces, pero no lo hemos hecho tan claramente. Es evidente que existe un desgaste natural de ejercer la función. Este gobierno lleva casi 2 años en funciones. Entonces, lo que se veía venir, si usted me pregunta a mí, el timing para la consulta fue mala, lo hablamos hace 2 meses, antes de que se llamara la consulta, y decíamos, es muy arriesgado apostarle una consulta con un desgaste natural. Hoy, que ya lo vemos y ya se pagan las consecuencias de esto, se da cuenta de que para gobernar hoy no solo hay el desgaste natural, sino que hay que volver al territorio y hay que volver a estos gabinetes itinerantes donde la ciudadanía en general vea toda la presencia estatal, porque a veces va el ministro uno, va el presidente. Hoy se necesita de alguna manera un mensaje contundente que el gobierno entero está sentado en cada provincia, entendiendo cada cartera de Estado, las necesidades puntuales de cada provincia. Creo que esa es la manera más asertiva de volver a reconectar y de tener una presencia en cada provincia diciendo te estoy escuchando, dime qué hacemos. Usted decía al comienzo, y ese es su análisis de Buró Estratégico, un 4-0 contundente
contra el presidente, pero no un quiebre político, mantiene un capital político, pero esto le debe hacer aterrizar, pisar en tierra y tomar los correctivos. Es que ahí viene la dicotomía. Yo creo que no, el 4-0 no es el presidente, creo que es al gobierno en general. Por eso hablamos de alguna manera la dificultad que han tenido ciertos voceros gubernamentales en las ambigüedades de sus discursos. Entonces yo creo que fue una suma de todos. Hoy creo que, como cualquier estrategia de guerra, en el momento que has perdido una batalla y no la guerra, te toca replegarte, organizar tu estrategia, identificar con el pragmatismo propio que conocemos del presidente. Siempre hemos hablado de esto. El presidente es un animal político con un instinto político y un pragmatismo que sabrá leer las cifras, leer los resultados. Hoy solo tenemos los números de cuánto sí, cuánto no, pero esto requiere un análisis minucioso provincia por provincia para identificar demografías, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, cómo votaron y por qué votaron. Usted me puede decir, Estefanía, votaron no, pero volvemos a los matices del no. Esto es un rechazo al presidente como figura, al gobierno, a las formas. Tenemos que entender, porque para reconstruir puentes yo tengo que saber qué estás pensando y qué estás sintiendo. Uno de los errores más grandes en comunicación política es asumir que yo sé lo que estás pensando y sintiendo porque votaste no. Ese no tiene matices y yo tengo que entenderlo para poder reconstruir esta relación. ¿Un triunfo del país o un triunfo de la oposición? ¿Quién triunfó? Porque ya vemos que se enarbolan como ganadores quienes decían no, con contradicción, a la constituyente, pero sí aspiraban ir a la constituyente. Yo devuelvo con una pregunta que es, si las encuestas reflejan que la principal preocupación del país es la seguridad, y teníamos la oportunidad de tener un aliado estratégico como Estados Unidos para una base que nos ayudara en logística, entrenamiento, inteligencia y acompañamiento, en esa parte específica, creo que perdimos una oportunidad valiosísima. Después la pregunta 2 y 3 es debatible y la 4 también, pero en cuanto a seguridad, solo estoy hablando de hechos, es la preocupación número 1 del país. Ya dicho esto, nos toca reconstruirnos, unirnos y de nuevo identificar estos líderes. Muchas veces en su programa decimos, no hay un líder específico de la oposición, no hay un contrapeso. Hoy hay muchos movimientos que ahora están siendo visibles. Hay que unir los puentes a ellos y escucharlos también, porque este movimiento estudiantil, joven, ambiental, es un movimiento social que no tenía esta voz tan grande y tan fuerte, y hoy la tiene, y es definitivamente que escucharla. Bien, muchas gracias a la doctora Estefanía Macías, especialista en temas de comunicación política, de Buró Estratégico, por ilustrarnos las secuelas del resultado de la consulta popular, en donde triunfó ampliamente el no y perdió el presidente y el gobierno con su propuesta en la consulta popular y el referéndum. Estefanía, un gusto tenerla ahí en Quito. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede. Deja de imaginar y empieza a construir tu hogar, porque con nuestra tasa del 4.87% y el respaldo del programa MITI